Bien, bienvenidos, bienvenidas a todos. Hoy 14 de octubre nos convoca un webinar, excelente propuesta para una tarde de, de llovizna o no llovizna, pese a bueno, algunas dificultades que estamos atravesando, que es necesario también comentarlas y compartirlas con las estudiantes, los docentes y con el colega excelente profesional que nos está acompañando el día de hoy, Elmer Caldini. Hoy nos encontramos en un espacio de paro docente, una jornada de paro docente que nos convoca el 13 y 14 de octubre. Obviamente teníamos planificada esta charla y no podíamos dejarla pasar porque la verdad que es un espacio y un momento sumamente importante e interesante para compartir con colegas, con estudiantes y es un espacio súper rico como para aprovecharlo y compartir estos aprendizajes. Bien, para darle inicio a esta charla, también una charla, un webinar coordinado por lo que es la Cátedra de Pediatría, específicamente, bueno, quien hizo el acompañamiento y el seguimiento fue el licenciado Alzuri. Y bueno, y en esta oportunidad vamos a presentar, si les parece, hago la presentación, si no cedo la palabra para usted, colega Martín. Bueno, chicos, muy buenas tardes. Espero que el viento pampeano no los esté abrumando a todos. La verdad que hoy es un placer poder presentar a este gran colega, el profesor licenciado Elmer Jacob. Él es de Buenos Aires y les voy a contar un poquito de su currículum abreviado para poder después darle el espacio a él y poder iniciar esta presentación. Bueno, él es licenciado en enfermería por la Universidad Nacional de La Plata, profesor en enfermería en la Universidad del Salvador, se está especializando en cuidados críticos pediátricos en la Universidad 3 de Febrero, es enfermero asistencial en la Unidad de Cuidados Críticos Pediátricos de la Fundación Hospitalaria, miembro del Comité de Docencia e Investigación de Fundación Hospitalaria, miembro de la Comisión Directiva de ATISPA, miembro adherente de la Sociedad Argentina de Pediatría, y miembro del Sistema Integral de Emergencias Sanitarias de la Región 5 del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Así que, Elmer, te cedemos la palabra. Tenemos hasta el momento 28 queridos estudiantes que nos están compartiendo un poquito de su tiempo. Así que, Bueno, muy buenas tardes. Primeramente, gracias a ustedes por la convocatoria, por invitarme. Un gusto poder conocerlos de manera virtual, ¿no? Tener esta conexión interprovincial, poder compartir experiencias, poderles transmitir, hoy el honor de transmitirles un poco lo que a nosotros nos dedicamos, hablar este tema que a todos como profesionales nos preocupa y nos ocupa, que es la seguridad de los pacientes y sobre todo en algo que hacemos tan frecuentemente como es la terapia de infusión. Así que bueno, nuevamente gracias por la convocatoria a la Cátedra de Pediatría. También agradecerles a los estudiantes acá que por ahora no los puedo ver, pero seguramente más al finalizar la charla vamos a poder intercambiar un poco de imágenes y un poco de preguntas, pero también, bueno, teniendo en cuenta los inconvenientes que tienen con esto del paro docente y demás, que se hayan dado el espacio para poder asistir a esta convocatoria. Esperamos que este espacio sea enriquecedor. Como bien mencionó, estábamos atravesando problemas técnicos también. Hoy vamos a ser 2 personas los que íbamos a estar acá para poder transmitirles un poco nuestra experiencia en lo que es la terapia de infusión, pero lamentablemente el licenciado Coronel tuvo un inconveniente de salud y no va a poder estar, así que bueno, esperemos contar con otro espacio para que también él nos pueda transmitir sus experiencias, porque él es el enfermero del Hospital Garrahan. Así que bien, sin más preámbulos, voy a compartir pantalla para poder dar inicio a lo que nos convoca el día de hoy, que es la seguridad en la terapia de infusión. Así que, por favor, pido que me confirmen si de momento pueden ver que comparto pantalla. Y se si ve pueden... perfecto, Elmer. Bien.
Elmer, Bien. antes de continuar, vamos a dejar planteado esta modalidad para este webinar. A medida que vaya avanzando Elmer, lo que les vamos a pedir es, si les queda alguna duda en alguno de los conceptos, que lo planteen como preguntas en el chat, y al finalizar la presentación de él, vamos a hacer lectura de lo mismo, cosa de que él no pierda el dinamismo en HR y demás, y después poder compartir de preguntas. Sí, Marce. ¿Podés habilitar el micrófono? Ahí te lo habilito. No es que no te querramos dejar hablar, Marce. Marcela es otra profesora adjunta, Elmer, de la materia. Un gusto, Marcela. Buenas tardes, Elmer. Bienvenido a nuestra cátedra. Un placer recibirte. Solo quería saludarte como un integrante más de la cátedra. Un abrazo enorme, colega. Muchas gracias. Bueno, al finalizar igual esperemos compartir experiencias y algo que pueda hacer esto más enriquecedor. Bien, bueno, voy a dar inicio. Gracias nuevamente por la convocatoria. Bueno, vamos a hablar de lo que nosotros hoy nos convoca, que es la seguridad en la terapia de infusión. Acá claramente vamos a enfocarnos en dos conceptos principales, ¿no? Una es la seguridad en el sujeto de atención, o lo que comúnmente nosotros conocemos como el sujeto o la seguridad en el paciente, y otro es propiamente la terapia de infusión. Y acá hay que profundizar un poco lo que es la terapia de infusión, ¿sí? Porque muchos podemos empezar, o desde nuestra formación, entender que la terapia de infusión solamente se limita a la colocación de un acceso venoso periférico y administración de algún fluidoterapia, de algún tipo de fluido o algún tipo de solución, o la administración de una medicación, pero vamos a ver que la nueva evidencia y las nuevas recomendaciones marcan y engloban un poco más estos conceptos para poder brindar cuidados de calidad y por ende garantizar la satisfacción del sujeto de cuidado y de la administración y el confort de estos pacientes, y sobre todo el éxito terapéutico que vamos a buscar, que este es el fin del mismo. Como terapia de infusión, vamos a ver que van a ser la utilización de diferentes dispositivos de acceso vascular que van a estar insertados en cualquier parte del cuerpo, que puede ser a través de un catéter venoso periférico, un catéter central que nosotros vamos a conocer, y que van a estar claramente relacionados con dos objetivos principales, que van a ser primeramente para poder realizar procedimientos diagnósticos o terapéuticos, y a través de ellos poder administrar cualquier tipo de fluidoterapia, haciéndonos referencias a todos los tipos de soluciones que conocemos para la fluidoterapia, como soluciones isotónicas, hipertónicas y hipotónicas, y obviamente cada vez que vamos a administrar este tipo de soluciones, tener en cuenta las consideraciones que tenemos que tener al momento de administrar esta fluidoterapia. Como así también los medicamentos, ¿sí? Saber cuál es la composición o las propiedades químicas que tiene esta medicación, cuáles son los efectos que pueden ocasionar, y a qué tipo de pauta de alarma tendríamos que estar nosotros atentos al momento de manipular y administrar estos medicamentos. Otro de las soluciones o fluidos que podemos administrar son todos los componentes hemoderivados llamados glóbulos rojos, plasma, plaquetas, crioprecipitados, y por otro lugar también la nutrición parenteral total administrada a través de un acceso venoso, ¿sí? Claramente cuando vamos a utilizar este tipo de terapia tenemos que poder considerar cuáles son las vías o el catéter que vamos a seleccionar para administrar estos tipos de soluciones, ¿sí? No todos se van a poder ser administrados por un catéter venoso periférico, y no todos sí o sí tienen que ser administrados por una vía central, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a relacionar esto yo con la seguridad del paciente? Conocemos que la seguridad del paciente es todo accionar o todo medida que se va a utilizar para reducir el riesgo de daño innecesario asociado a la atención sanitaria. Por ende, yo debería entender que cada vez que yo voy a administrar una terapia de infusión, en cualquier momento de la vida del sujeto de cuidado, ya sea desde su nacimiento hasta el momento de fallecer, debo claramente aplicar todos los protocolos, todas las normativas necesarias para reducir ese daño innecesario y mejorar la calidad de atención. Por ende, la terapia de infusión tiene diferentes objetivos. Vamos a entenderla como una disciplina multidisciplinaria que no solamente está ligada al accionar o al procedimiento de los enfermeros, sino que esta nos convoca a todos los profesionales de salud, ¿no? El médico, el cirujano, el anestesista, que
son también profesionales que van a poder insertar diferentes dispositivos de acceso vascular, como también nosotros los enfermeros que podemos habilitar este tipo de dispositivos o también implantar dispositivos, ya sea de inserción periférica y últimamente con diferentes técnicas de abordaje, distinta normalización, la colocación o la implementación de técnicas, de dispositivos de acceso vascular a través de diferentes técnicas que son de inserción periférica, pero se pueden llegar a centralizar. Cuando hablamos de centralizar, estamos hablando de que pues, ese catéter va a desembocar en la vena cava, ¿sí? Y va a tener una mayor longitud desde el lugar del sitio de inserción, ¿sí? Como dijimos previamente, es una técnica donde se va a administrar diferentes tipos de soluciones y para ello es necesario conocer cuáles son las recomendaciones, no solamente en el momento de la inserción o la dilución o la medicación, sino al momento también de cuáles son las recomendaciones necesarias farmacológicas para poder administrar este tipo de soluciones. Es una técnica que va a implicar una responsabilidad ética y legal del profesional que va a realizar este tipo de tareas, y va a estar centrada en el sujeto de cuidado, ¿sí? Todo esto, lo que nosotros tenemos que administrar, es poder garantizar un confort al sujeto de cuidado, es poder garantizar el éxito terapéutico y evitar el sufrimiento que puede ocasionar este tipo de terapias, ¿sí? Y para ello lo que va a requerir, y como imprescindible, es la capacitación continua de todos los profesionales que van a estar alrededor de este tipo de terapia. Como objetivo, cada vez que uno va a implantar un dispositivo de acceso vascular, es poder completar exitosamente el tratamiento de terapia de infusión vascular, ¿sí? Por ende, tengo que minimizar todas las complicaciones que pueden estar adheridas a que más adelante vamos a ver cuáles pueden ser. Minimizar el número de punciones que uno tiene que realizar para poder acceder o abordar a este capital venoso que este sujeto de cuidado va a tener. Reducir el riesgo de accidentes hacia el profesional, esto claramente vamos a hacer mención a todo lo que tiene que ver con las normas de bioseguridad. Volver a focalizar en esto, en aumentar la satisfacción del sujeto de cuidado, y claramente vamos a empezar a incorporar este nuevo concepto que empezamos a conocer como el capital venoso del sujeto de cuidado, ¿sí? Considerando este capital venoso como único, irreemplazable, que muy pocas veces se puede regenerar, y que cada vez que vamos a acceder a cualquier tipo de dispositivo, ya sea periférico y central, si nosotros no le damos el cuidado necesario, no damos o no garantizamos que ese dispositivo o ese vaso sanguíneo quede disponible para una reutilización a futuro, haciendo énfasis en que nosotros en este momento nos estamos ocupando solamente de la seguridad de los pacientes pediátricos, tenemos que ver y completar o gestionar, mejor dicho, que este capital venoso quede resguardado para el futuro de esta vida de este sujeto de cuidado, porque estamos en una primera infancia y tiene un montón de vida por vivir, en donde seguramente en diferentes motivos o por diferentes circunstancias, este sujeto de cuidado va a necesitar otra vez este capital venoso, y si nosotros no lo preservamos, de alguna manera, por alguna de las complicaciones, quedan inhabilitados para su acceso, obviamente estamos reduciendo las probabilidades de poder acceder a algún tipo de tratamientos diagnósticos o terapéuticos puedan llegar a complementar exitosamente o mejorar la calidad de vida de este sujeto, o poder implementar un tratamiento que pueda revertir algún tipo de enfermedad, ¿sí? Por ende, necesitaríamos gestionar un acceso venoso de mayor dificultad, o someterlo a diferentes procedimientos de diferentes técnicas para poder acceder a un catéter, que también eso aumentaría la morbimortalidad al momento de la inserción y de los cuidados que pueden tener, porque obviamente a medida que van aumentando en complicación los diferentes dispositivos, también las complicaciones pueden ser mayores, por ende vamos a hablar del aumento de la morbimortalidad. ¿Sí? Para que quede claro cuáles son los tipos de dispositivos de acceso vascular que podemos tener, vamos a conocer los que comúnmente nosotros conocemos, que son los catéteres venosos periféricos, ¿sí? Que estos pueden ser de diferentes calibres, de diferentes materiales, que también vamos a tener que conocer para poder nosotros hacer una selección exclusiva y que se adecue al tratamiento que voy a utilizar y sobre todo al paciente que voy a tratar. Vamos a conocer, y de reciente ingreso también, los catéteres venosos periféricos de línea media, ¿sí? Los mini Mirla o los Mirlay, que van a ser catéteres que van a tener mayor durabilidad,
que para eso vamos a tener que tener consideraciones antes de poder implantarlos, el tipo de solución que voy a tener, el pH que tiene que tener esa solución, el tiempo de tratamiento que voy a tener, para yo poder seleccionar el tipo de dispositivo que voy a tener que colocar o tener que gestionar que se inserte en este sujeto de cuidado para poder gestionar o resguardar este capital venoso y cumplir exitosamente mi terapia de infusión. Después existen los catéteres de inserción periférica ya centralizados, que pueden ser los PIC tunelizados, los PIC-POR, que son también de reciente vanguardia, que no tenemos muy pocos disponibles todavía en el país, pero ya está cada vez gestionándose de todas maneras, y que además se pueden abordar de diferente manera, agregado a las complicaciones que se fueron observando y se fueron reportando a lo largo de todos los estudios y de diferentes lugares del mundo, van evidenciando y van reportando procesos de mejora. Se implementa que para ya colocar los diferentes accesos vasculares se están utilizando lo que sería hoy la técnica ecoguiada. ¿Sí? Ya directamente para colocar un catéter venoso periférico, el enfermero o el profesional de enfermería debería tener conocimiento de la utilización de un ecógrafo para poder disminuir las complicaciones, disminuir la cantidad de punciones que uno realiza a este paciente, y sobre todo resguardarse en las normativas con los protocolos de la evaluación de ese capital venoso a través de diferentes escalas. Por ejemplo, en pediatría lo que vamos a conocer la escala DIVA, para poder ver cuál es la dificultad de acceso venoso periférico que voy a tener, entonces por ende ir accediendo o ascendiendo, mejor dicho, en el tipo de catéter que voy a colocar a este paciente. Después vamos a seguir en grado de complejidad un paciente que va a tener insertado un catéter de inserción central, que va a ser los SIC, conocidos como acceso venoso central, yugular, subclavio, que van a estar todos insertados en la parte superior del tronco. Y después los FIC, que claramente solamente se van a limitar a los que van a estar insertados en la vena femoral, en cualquiera de su longitud, ya sea más a nivel del muslo o claramente en el pliegue. Y después los diferentes accesos vasculares, que van a ser dispositivos vasculares totalmente implantables, como en el caso del portacat. ¿Qué nos dice la evidencia? Que para poder disminuir las complicaciones, nosotros tenemos que tener conocimiento sobre la selección de dispositivos para poder insertarlo. Generar procedimientos y protocolos al momento de la inserción. Esto desde el momento de colocar un acceso venoso periférico o un catéter venoso central, tenemos que tener las mismas pautas y recomendaciones. Hacer un protocolo, un paquete de medidas para la mantención, y hacer una evaluación continua de lo que nosotros realizamos, de lo que el equipo de nuestro lugar de trabajo realiza, y cuáles son las complicaciones que vamos teniendo, porque las complicaciones van a haber, pero nuestro objetivo principal es que cada vez que aparezcan nosotros podamos intervenir, poder aprender de ese error o de esa complicación, poder detectar cuál fue el origen de esa complicación, y que nos sirva como proceso de mejora al momento de una capacitación colectiva, y por ende mejorar la calidad de atención. Como complicaciones podemos tenerlas y clasificarlas en dos grandes grupos, que pueden ser las clasificaciones no infecciosas e infecciosas. Si nos vamos a referir a las clasificaciones de complicaciones infecciosas, van a estar netamente clasificadas en lo que serían las infecciones en el sitio de inserción, en las bacteriemias asociadas a catéter o con cultivos positivos para la punta del catéter, o con sepsis generalizadas a través de las infecciones intraluminales de estos catéteres. Las complicaciones no infecciosas van a estar relacionadas con la flebitis en cualquiera de las tres clasificaciones que tenemos, que pueden ser químicas, mecánicas o infecciosas también. En las extravasaciones o infiltraciones en la solución, esto va a estar relacionado con por cómo vamos a administrar estas soluciones, en los tiempos de infusión, en los flujos de infusión, y en las diluciones que vamos a utilizar. Por ende, otra vez vuelvo a remarcar acá que es necesario el conocimiento de las composiciones químicas de los fármacos que vamos a utilizar en nuestras terapias. Aquellas que van a estar relacionadas con lo que es la oclusión del catéter, ¿sí? Y si esa oclusión es simplemente mecánica o por alguna complicación netamente de alguna complicación del dispositivo o del paciente por alguna obstrucción, por algún trombo
por ende después podemos tener pacientes con una trombosis, hematomas, desplazamientos accidentales, por no tener un protocolo o un sistema de fijación establecido que nos pueda evitar este tipo de explicaciones. Es inadmisible hoy en día, con todos los recursos y con todos los avances tecnológicos que presentan en lo que serían las terapias de difusión, tener este tipo de reportes de desplazamientos, ya que si nosotros tenemos desplazamientos accidentales, esta no se la podemos claramente, en principio, ligar a una responsabilidad del sujeto de cuidado, en pediatría sobre todo, que podemos llegar a decir, no, es culpa del padre que movilizó al paciente, porque obviamente cuando nosotros insertamos un catéter tenemos que tener una mirada un poco global e integral del sujeto de cuidado. No podemos pretender que un niño que necesite internarse y además necesita la instauración de un acceso vascular, quede totalmente inmovilizado para decir que ese catéter no se desplace por culpa del niño, sino que tenemos que tener nosotros consideración que ese niño se va a mover, va a llorar, va a tener que hacer diferentes actividades acompañada de ese catéter, y nosotros tenemos que tener el resguardo necesario para evitar este tipo de complicaciones. No dejar de lado la consideración como complicación el dolor, ¿sí? Un acceso venoso vascular, un dispositivo de acceso vascular como complicación no tiene dolor. Sí, acá empezar a hacer una diferencia clara con lo que es la molestia del dolor. Un dispositivo puede molestar, pero no doler, y si duele tengo que tomar alguna intervención. En cualquiera de los dispositivos que tenga, ya sea de inserción periférica o de inserción central, necesita que el profesional se ocupe y se preocupe de ese dolor, ¿sí? Y después las grandes complicaciones, que este también es otro tema para abordar en otro momento, las lesiones de la piel, que van a estar netamente ligadas a los adhesivos médicos que nosotros utilizamos, ¿sí? Que son necesarios para la fijación de estos dispositivos, pero que muchas veces también generan complicaciones y lesiones en diferentes grados que nos tienen que preocupar también. Bien, ¿qué nos dice la evidencia? La evidencia nos dice que de todos los pacientes que nosotros necesitamos o necesitan internación, de ese 100% de pacientes que van a necesitar, entre un 70 y un 80% de los pacientes necesitan de cualquier dispositivo de acceso vascular. Y de esos pacientes, ¿sí? de esa muestra que nosotros tenemos, entre el 12 y el 32% van a generar complicaciones que van a estar relacionadas a las infecciones asociadas del cuidado de la salud, y que pueden ser netamente hoy clasificadas, lo que serían las CLAPSIS, ¿sí? Que van a ser las infecciones asociadas al torrente sanguíneo o de los dispositivos de acceso venoso central, pero últimamente se está reportando que también tenemos infecciones asociadas o complicaciones netamente relacionadas con lo que son el acceso venoso periférico, que son las CLAPSIS, ¿sí? Y eso va a demostrar o va a tener una tasa de entre el 12 y el 32% de la totalidad de población que tengo. Si yo considero que los pacientes que están internados en su mayoría necesitan un dispositivo de acceso vascular, el más frecuente es el acceso venoso periférico. Y si de ese paciente yo sé que el 32% puede tener complicaciones o tiene complicaciones, yo sé que de 10 pacientes, 3 tienen complicaciones. O sea, es un número significativo que también debe preocuparnos en el equipo de salud para poder atenderlos, porque como dijimos anteriormente, van a repercutir en la morbilidad del paciente y muchas veces a obtener un impacto significativo en la mortalidad de los mismos. ¿Cómo vamos a clasificar las infecciones de los accesos venosos centrales? Por lo general, se van a clasificar un 60% en las que son infecciones intraluminales, que están netamente relacionadas con el uso de diferentes sistemas en los circuitos que van a utilizar. Van a estar relacionados con la manipulación y el uso técnico del profesional que aborde este tipo de catéteres, y los intraluminales con el tipo de soluciones que se van a suministrar a través de estos y con las técnicas de mantención. Y un 10% todavía no tiene un reporte, pero están en estudio, pero que también se reportan otro tipo de complicaciones. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de
complicaciones, habíamos dicho que tenemos que intervenir. Lo que dice la evidencia también es que tenemos que intervenir a través de paquetes de medidas que tienen que estar basadas en evidencias para poder obtener una mejora continua y poder medir unos resultados óptimos al momento de disminuir estas complicaciones que vamos a tener, y que además tienen que estar seguidas por un equipo especializado o que se esté especializando, o que vaya y que recolecte la evidencia o los manuales de las últimas prácticas de las prácticas relacionadas con la evidencia, como que son las que dicen las enfermeras de control de infecciones, el INS, o las recomendaciones que marca la Asociación de Terapia de Difusión norteamericana. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a tener que generar un cambio en el sistema, ¿sí? Un cambio en el sistema sería cambiar una cultura y un pensamiento, o esto de que nosotros nos manejamos por costumbre, ¿sí? Esto sería un cambio en el sistema de decir, bueno, de poder pensar que cuando uno va a elegir, o por ejemplo va a gestionar un servicio de salud, decir cuáles son los dispositivos que tengo que utilizar, qué catéter es más recomendable, de qué material es, si yo necesito un dispositivo de acceso vascular que sea de teflón, si necesito que sea de poliuretano, que sea más biocompatible con el vaso sanguíneo que voy a tener que insertar, cuáles son los que menor complicación me da, si necesito conectores libres de agujas o no, si necesito desinfección pasiva o no, y poder gestionar este tipo de dispositivos para el momento que yo aborde estos accesos vasculares también tengan un impacto significativo en lo que sería en lo económico, y uno estar preparado para tenerlos disponibles, pero también tener y saber y tener que gestionarlos a través de que si nosotros invertimos en tener disponibles este tipo de dispositivos que son de la última recomendación, que si bien aumentan el costo cada vez que yo voy a insertar un catéter venoso, sé que eso tiene un costo, y que si yo voy a suplementar por los dispositivos de accesos que son libres de aguja, que son los sistemas Ruerlock, que voy a utilizar sistemas de fijación que van a estar con adhesivos transparentes, que van a tener sistema de desinfección pasiva, eso tiene un costo, y eso significativamente tanto para el sistema, al sistema público, y ni hablar del sistema privado, muchas veces vamos a encontrar resistencia. Entonces ese sistema tenemos que trabajar para generar. ¿Y cómo trabajamos para generar un cambio? Demostrando a través de la vigilancia, de los reportes que podemos hacer, y cuál es el costo que tiene y qué impacto tiene en el sujeto de cuidado cuando aparecen las complicaciones, cuando nosotros intentamos ahorrarnos un poco de dinero al momento de poner disponibles este tipo de elementos que no son de calidad, o por lo menos no son los que están recomendados, y nos encontramos frente a una complicación. ¿Cuál es el impacto y la diferencia en el incremento de costos al tratar las complicaciones, o al momento de aumentar el costo en hacer una buena práctica? Cuando nos vamos a dirigir a lo que sería el cambio cultural, nos hacemos claramente referencia a lo que sería de tener conciencia y tener procedimientos y protocolos basados en las recomendaciones, también de disminuir la cantidad de punciones, o buscar los diferentes recursos tecnológicos que hoy en día ya contamos para poder insertar un catéter venoso periférico o un catéter venoso central de una sola punción, y que sea el sitio de elección que mayor durabilidad le dé a este tipo de catéter. Y también tener en cuenta que muchas veces nosotros estamos acostumbrados, cuando salimos de la formación de la carrera, que si nosotros encontramos un catéter, te dicen, tenés que colocar el catéter venoso, el más grande que puedas. Entonces vos evaluás la vena del sujeto de cuidado, y entonces uno siempre trata de colocar un 20, un 18, un 14, un 16, siempre teniendo en cuenta que mientras más grande es el catéter, va a ser mejor la durabilidad, va a tener mejor garantías de poder administrar cualquier tipo de solución, y no sí, olvidándonos de las complicaciones que también pueden ser mecánicas. A veces nosotros utilizamos, o claramente por la ansiedad de colocar un catéter venoso periférico más grande, nos olvidamos de las recomendaciones, que una vez que uno inserta o va a abordar un catéter venoso periférico, no debería ocupar más de las 3/4 partes de ese vaso, y a veces nosotros nos empecinamos en colocar 2 o 3 vías de grande calibre,
sin tener en cuenta esas consideraciones, y si a veces tenemos un paciente que es de difícil acceso, punzamos 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces, no se implementan protocolos de que uno debería punzar solamente 2 veces, llamar a un segundo operador, y si el segundo operador no puede, ya tenemos que cambiar y acceder a otro tipo de técnicas de colocación periférica, porque ese paciente seguramente va a ser de difícil abordaje, no hoy, sino en los próximos días también. Tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo que van a tener esos pacientes al momento de abordarlos, y muchas veces no es necesario ni siquiera intentar con un acceso venoso periférico, sino directamente abordar un dispositivo de acceso venoso central a través, como dije hoy, de las técnicas ecoguiadas, que lo que van a hacer es disminuir no solamente el sufrimiento del paciente, sino las complicaciones que van a estar sujetas a las diferentes técnicas de punción. Para eso obviamente tiene que tener hay una educación continua, ¿sí? Uno no puede abordar este tipo de complicaciones o de técnicas o de terapéuticas si yo no me capacito. Tiene que haber una educación a nivel institucional también, y esto de aprender del error, ¿sí? Para poder yo motivar al personal que tengo a cargo, para poder motivar al resto del equipo multidisciplinario, y por ende así poder lograr una adherencia institucional. Y una vez que logro implementar un tipo de protocolo, tengo que monitorearlo y hacer una retroalimentación. Esto es un poco lo que uno debería tener disponible. Debería tener disponibles listas de verificaciones para colocar. Por lo general tener dispositivos o kit donde uno tenga todos los elementos necesarios para poder garantizar una técnica quirúrgica o una técnica séptica en caso de que sea un catéter venoso periférico, tener las diferentes recomendaciones de las técnicas para poder colocar y los catéteres como técnicas asépticas en su totalidad, y hoy en día basarnos en lo que sería la técnica ecoguiada desde el primer momento. ¿Sí? También tener, esto, perdón, vuelvo para atrás, esto sería como cuando nosotros nos basamos en los 3 procedimientos, ¿no? Tener las pautas y los protocolos para el momento de la inserción, después para la mantención, cuando voy a tener un catéter venoso periférico, utilizar todos los dispositivos libres de aguja, tener circuitos cerrados desde el inicio, utilizar en su medida o mayor recomendable los tapones de desinfección pasiva, que te van a garantizar la decontaminación del puerto y por ende disminuir las infecciones intraluminales, y en caso de no tener esto, hacer énfasis en lo que sería la desinfección pasiva, utilizar sistemas de fijación, hoy con liberación prolongada de antisépticos, y le van a garantizar la estabilización y por ende evitar las complicaciones de desplazamiento accidental, hacer un rótulo correspondiente y utilizar los dispositivos o los sistemas correspondientes para cada tipo de solución. ¿Sí? Realizar técnicas de permeabilidad de los catéteres, ya sean periféricos o centrales, para poder garantizar en realidad poder prevenir las complicaciones por obstrucción del catéter. Uno tiene que hacer, después de cada administración de solución, lo que nosotros llamaríamos el lavado del catéter. Sí, tengo que utilizar una jeringa de 10 mililitros a través de la técnica SAS, que eso va a significar que yo genero presión turbulenta a través del puerto, y eso lo que me genera es me imposibilita la posibilidad de que haya una formación de fibrina dentro del catéter, y por ende tengo una complicación de obstrucción del mismo. ¿Sí? Hacer planillas de control, de seguimiento del mismo, de los procesos diarios, de cuáles fueron las complicaciones, las fechas de curación, el motivo, ¿sí? Hacer seguimiento de los controles en caso de que haya alguna sospecha de sepsis o infección del catéter, hacer un seguimiento de la flora bacteriana que puede llegar a aparecer para poder tomar medidas frente a esa situación, para obtener y contar con indicadores que nos permitan demostrar nuestro accionar diario y por ende hacer mejores nuestras prácticas. Nosotros teniendo estos recursos, estos datos estadísticos, podemos realmente ir y gestionar los insumos necesarios para mejorar las prácticas en lo que sería la inserción, la mantención y el cuidado del catéter venoso central o periférico a lo largo de toda su utilización, ¿sí?
Esto es un poquito la referencia bibliográfica que se utilizó para poder darles esta breve introducción a lo que es la terapia de infusión y la seguridad del paciente. Y nada, muchas gracias. Como frase final, lo que se eligió es la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que se hace. Así que los invito a que se enamoren de su trabajo. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, terminamos. Buenísimo, la verdad que un placer escucharte y nada, cuán identificados nos sentimos en cuanto a lo cotidiano, que a veces no es tan cotidiano, digo, el- a ver, en mi caso por lo menos me sentí bastante identificada en cuanto a las prácticas cotidianas de cuidados enfermeros, en los cuales es importante detenerse, mirar lo que estamos haciendo, corroborar eh, varias veces cada una de nuestras prácticas, ¿no? Digo, para mejorar la calidad de cuidado, para la seguridad del paciente, para el aprendizaje colectivo, si se quiere, también. Así que muchísimas gracias por tu disertación, la verdad que es suma siempre, más siempre en conjunto con colegas, ¿no? De la Sí, mano de sí, colegas. obviamente me parece que desde el quehacer enfermero uno tiene que buscar estos espacios de retroalimentación, ¿no? Porque nada de lo que uno está diciendo es lo que uno inventó. Todo esto ya está hecho, alguien ya lo hizo por nosotros, alguien ya hizo los reportes, alguien ya escribió. Por suerte, hoy contamos con mucha evidencia que hace que nuestras prácticas puedan ser mejores y, como siempre digo, garantizar la calidad de atención, ¿sí? De que nosotros podamos actuar como personal idóneo frente a cualquier complicación que pueda haber, tenemos que considerar la terapia de infusión como una terapia, un procedimiento que tiene complicaciones inherentes, y que si nosotros conocemos esas complicaciones, si nosotros eh, ya sabemos qué hacer frente a alguna complicación cuando se manifieste, vamos a poder actuar de manera correcta y por ende vamos a tener menores repercusiones, no solamente clínicas para el paciente, sino que también para con nosotros, ¿sí? No olvidarnos de que no es simplemente colocar un acceso venoso periférico o un acceso venoso central y ser el mejor en el procedimiento. Obviamente sí, uno tiene que tener una técnica, a lo mejor limitarse a lo procedimental, pero no dejar de lado las responsabilidades éticas y también legales que implica esto. Si yo coloco, o sea, soy no sé, el número uno colocando un acceso venoso central o haciendo la mejor técnica de punción, pero no sé que a lo mejor colocando un catéter venoso puedo punzar un tendón, puedo punzar una arteria, y esa técnica me produce a lo mejor la lesión de un vaso que produce una necrosis tubular, o la pérdida de un miembro, o una necrosis distal. A través de eso yo puedo tener una complicación también. Yo soy el mejor, pero obvié algunas complicaciones que pueden existir y puedo causar un daño. Y al margen de las complicaciones legales que uno puede tener, el impacto que tiene para con ese sujeto de cuidado, ¿no? Las limitaciones, o nosotros podemos realmente causar una repercusión de por vida que lo deje limitado en su quehacer y en su desarrollo. Entonces, siempre, claramente hoy, si nos focalizamos a lo que es pediatría, ¿no? Nosotros tenemos que tener siempre monitoreo continuo de nuestros dispositivos que vamos a colocar. En un adulto el paciente te puede decir, me duele, y uno tomar acciones frente a me duele. En cambio, un niño, si llora, tengo que verificar por qué está llorando. Si ese dolor viene de nuestro dispositivo de acceso vascular o de algún otro tratamiento quirúrgico que haya tenido, o es un cólico, o simplemente está molesto por el síndrome de hospitalización que pueda tener y demás. Así que netamente, como un consejo, ¿sí? O sea, sería el monitoreo y la evaluación continua del niño o del sujeto pediátrico en atención,
tiene que ser inherente a nuestro accionar. Nosotros vamos y controlamos la temperatura del paciente y vemos qué tipo de dispositivo tiene, cómo lo tiene, vemos el sitio de inserción, qué solución está pasando, porque muchas veces podemos tener y ver, ¿no?, que te indican un paciente un plancito de hidratación con un flujo de glucosa de un destroza al 5%, pero por alguna razón este chico necesitó ascenderle el flujo y tiene un destroza al 10% o un destroza al 12,5%, y yo ya sé que no es compatible con un acceso venoso periférico. Entonces, si yo ya sé que ese flujo de glucosa no es compatible por un acceso venoso periférico porque ya la osmolaridad es distinta, ¿por qué obvié en ir a verlo y dejé que permita? O sea, no me cuesta nada ir y al momento que estoy controlando al paciente mirar ese rótulo de esa solución que está pasando o del antibiótico que está pasando, si está reconstituido en la cantidad de volumen necesario y en el tiempo de infusión necesario para que se pueda administrar. ¿Sí? Entonces a eso nos referíamos cuando las complicaciones no solamente son las que uno puede ver, sino las que pueden pasar. ¿Sí? Si uno pasa una medicación nefrotóxica, también ver qué repercusión a nivel multisistémica puede tener. Muchas veces si yo administro una medicación y el paciente vomita porque yo se lo pasé en una velocidad no recomendada, simplemente por ahorrarme un set de infusión o por ahorrarme de ir a verlo más seguido o que la bomba no me suene, y hice un bolo medicamentoso de alguna cefalosporina de primera línea, o de primera generación, perdón, y el paciente vomitó, también se tiene que considerar como una complicación de la terapia de infusión. ¿Sí? El no respetar las recomendaciones y las pautas de dilución y de tiempo de infusión y el flujo que uno necesita. Sí, la verdad que es muy cierto. Nosotros abocamos a todo lo que es, o se malentiende que la seguridad en terapia de infusión solamente es el momento de la colocación del acceso vascular y ahí terminaría la observación. Pero es holístico, porque tenemos que tratar cada uno de los pasos a los cuales nos llevó a hacer esa terapia de infusión. Y justo, bueno, te iba escuchando y me iba acordando de un caso cuando hablabas de si un operador punza 2 veces, viene el segundo operador, punza 2 veces. De esa forma en cómo nosotros fundamentamos al demás equipo que está trabajando con ese paciente, de que ya hay una visión paciente con accesos vasculares complejos, por qué no optamos por otra medida para poder asegurar ese acceso vascular, y no dejar en ese encarnizamiento de querer colocar ese acceso vascular independientemente de cuántas funciones se vaya a someter al paciente, ¿no? Con todas las complicaciones, tanto fisiológicas como psicológicas o legales, que pudiera llegar a tener cada una de estas intervenciones. Y es ahí donde nosotros siempre hacemos hincapié en que nosotros nos diferenciamos en cuanto a lo que es la formación al sustento científico que tenemos en cada uno de nuestros quehaceres como enfermeros dentro de las distintas unidades, ¿no? Ya sea en cuidados intensivos, cuidados intermedios, internación, guardia, ¿no? De llegar a ese momento de tener ese pensamiento crítico y esa visión de lo que nosotros queremos en la atención de nuestro paciente, y que nos deriva a hacer uso de las distintas herramientas que tenemos, bien decís Elmer, que ya están escritas, fueron consensuadas por distintos organismos, no solamente nacionales e internacionales, y que no queda en meramente Martín, Soledad y Elmer dijeron no, esto no se hace así porque ellos creen que no es así. No, ya hay un fundamento, ya hay un grupo de profesionales y especialistas que dedicaron muchas horas, muchos estudios recolectados a nivel mundial para decirnos que hoy tenemos que utilizar ciertos dispositivos para poder trabajar con nuestros pacientes. Chicos, ¿alguna consulta, alguna pregunta? No tengan miedo de hablar. Sole ya les habilitó los micrófonos. Marce, ¿querés hacer alguna observación, algún comentario? No, agradecer la presencia nuevamente de Elmer y preguntar si el resto de nuestros compañeros está. La cátedra está constituida por varios participantes y me parece que es justo habilitarle la palabra a todos. La verdad que Martín es un excelente jefe de trabajos prácticos, que contar con este equipo nos enorgullece. También hay otros trabajadores
en la cátedra, y si están, nos encantaría que se presenten y escuchar la voz de los estudiantes que nos enriquecen y nos ayudan a seguir esforzándonos cada día y con estos encuentros, ¿no? Porque es por ellos que estamos aquí, todos convocados. Si alguien quiere, sería un placer escucharles. Buenas tardes. Avanti. La verdad que Sí, sí, el micrófono es tuyo. estaría bueno o sea, la verdad que la disertación también fue un poco rápida, sé que habla además demasiado rápido y a veces es súper difícil seguir. Entonces, si alguno tuvo alguna inconveniente o quedó una duda, que tome este espacio como un espacio de aprendizaje sin miedo a lo punitivo, porque todos estamos aprendiendo. También a mí me gustaría escucharlos, a lo mejor si alguno tiene una experiencia, alguna situación que haya vivido, que lo podamos analizar y que podamos hacer una cuestión de retroalimentación frente a esa situación y ver cuál hubiese sido la mejor intervención en caso de que haya que hacer una mejor intervención, o que si accionaron de otra manera totalmente distinta y que nosotros lo podamos volcar hacia nuestro lugar también. Ahí hay una manito levantada, está Eva Ángel desde su lugar de trabajo. Eva, queremos escucharte, presentate por favor. Es la otra JTP, son 3 JTP y ella es una. Buenas tardes, Eva, qué Buenas lindo tardes, ¿cómo vernos. andan? Gracias. Siempre un placer el encuentro. Sí. Bueno, nada, me encuentro justo en el lugar de trabajo, por eso llegué medio tarde a conectarme, pero escuché la charla y fue muy, muy enriquecedora, y estaba escuchando esto de los catéteres y toda la cuestión, que por ahí queremos elegir eso como el más grande y todo, y no, y muchas veces nos olvidamos de esto, del cuidado del paciente, que a veces queremos ser tan invasivos para hacerlo solamente una vez, y siempre se empieza por menos, para mí, desde mi experiencia, lo que puedo decir. Así que nada, re lindo todo lo que dieron, me encantó. Sí, eso es un Gracias. trabajo creo que colectivo que uno debería hacer, ¿no? Uno siempre es Sí. como algo que te alimente el ego cuando uno se va formando, Sí. sobre todo cuando uno es nuevo en ¿Quién esto de puso? Sabía. claro, cuando uno es nuevo en esta inserción de los catéteres, siempre quiere ir y abordar el más grande. Yo puse un catéter 14, yo puse un catéter 16, y muchas veces sin tener en cuenta las complicaciones que puede ocasionar, porque ese sujeto de cuidado en ese momento no era candidato a ese. No, cuando ¿Sí? lo Porque tenemos que tener necesitaba. en cuenta también los factores de riesgo, ¿no? La Tal cual. edad, las patologías previas. No es lo mismo tener un catéter venoso periférico en un neonato, en donde su sistema de capital venoso está inmaduro, seguramente vamos a tener mucha vasculatura que está frágil y que las posibilidades de extravasación sean mucho más frecuentes que en un niño de 7 meses, en donde a lo mejor su masa muscular es totalmente distinta, y no vamos a tener un acceso vascular periférico a lo mejor de difícil abordaje, que a lo mejor en un paciente de 24, entre una edad una de 30 a 40 años, en donde a lo mejor su tono muscular es distinto, sus accesos venosos son totalmente más fáciles, que en un paciente de la tercera edad, donde también la piel es mucho más frágil, la disminución del tono muscular y tono vascular es distinto, entonces la posibilidad de que eso se rompa también es mucho más probable. Y si en el medio tenemos pacientes que tienen enfermedades oncológicas, si son pacientes obesos, si son pacientes con inmunosuprimidos, todos esos factores de riesgo que uno tiene que tener en cuenta antes de elegir el dispositivo que voy a utilizar, tienen que estar presentes al momento de colocarlo, y no simplemente salir corriendo. Hay que colocar un catéter venoso periférico, voy, preparo los materiales y salgo corriendo y poner el catéter más grande. Claro. Porque a lo Sí. mejor está ocasionando un daño iatrogénico en vez de hacer un bien, ¿no? Porque obviamente uno no acciona desde la intencionalidad de hacer un mal, porque nosotros buscamos ayudarlos de alguna manera, o sea, no va a ser un mal provocado o intencionado, pero sí por un poco de negligencia o desconocimiento, pues muchas veces seguramente todos cometimos este error, porque uno se hace una mirada retrospectiva a su formación profesional. Es como yo decía, a mí me pasaba, yo cuando estaba estudiando iba y quería colocar el dispositivo más grande.
Es que eso es como está Uno, dentro de la dos. jerga de Exacto, sí, sí. enfermería, digamos, es como, Y no como algo uno, que se sino, viene. claro, y Sí. no uno, sino dos, porque colocamos y decimos, otra de las cosas que en el cambio de la cultura que debería haber es decir, bueno, le coloco un catéter por las dudas, coloquemos una sonda por las dudas, el por las dudas no Sí, sí, sí. existe. Si yo coloco un dispositivo y ese dispositivo no está en uso por más de 24 horas, es un dispositivo que se tiene que retirar. Y no es una indicación médica, es un consenso del equipo. Yo como profesional, con mi pensamiento crítico, si tengo un catéter venoso central, mucho más si es central, y no lo uso por 3 días, no es que lo dejo por las dudas, se lo tengo que retirar y buscar la mejor opción y charlarlo y plantearlo, e ir con el objetivo o con el conocimiento sólido de por qué tengo que retirar ese catéter, o ese catéter venoso periférico simplemente. Si interna un paciente, a lo mejor se interna por, no sé, por un dolor, que es simplemente para monitoreo y control, pero no necesita ningún tipo de abordaje clínico que requiera un dispositivo vascular. Ah, no, pero si internó, hay que colocarle un catéter por las dudas, hay que colocarle una vía por las dudas. Y el por las dudas, en la evidencia no está escrito. No hay trabajos que respalden por las dudas, pero sí hay trabajos que evidencian que dispositivos que están mucho tiempo, que permanecen mucho tiempo en los sujetos de atención, pueden aparecer estas complicaciones que después repercuten no solamente en el momento de estar hospitalizados, sino que mucho tiempo también después. Ya hay estudios que describen que una vez post alta institucional o sanatorial o hospitalaria, empiezan a aparecer flebitis tardías, que es otro de los Claro. conceptos, Sí. o complicaciones como trombos asociados que aparecen mucho tiempo después, y el paciente entonces después empieza con un trombo, o le aparece un trombo, o hace un tromboembolismo pulmonar, y ese está asociado a un dispositivo que lo tuvo por las dudas. Elmer, tengo acá, bueno, Ángel, cuando el licenciado dijo que era mejor poner un catéter más grande, no es más probable que la vena se rompa cuando el paciente se mueva. Bueno, esto es justo lo que estábamos hablando, de que hay que cambiar un poquito de esa mentalidad de que el catéter de mayor calibre es el que mejor resultado nos va a dar a nuestra terapia de infusión, sino que hay que adecuarlo a lo que vamos a necesitar, ¿no? Por esto el tema de hacer esta valoración holística del paciente y de todo lo que va a conllevar su estadía. Hola, buenas Bueno, tardes. hola, Huito. No sé si me Elmer. escuchan, mucho gusto. Hola, mucho gusto. ¿Cómo le va, licenciado? Bien, ¿Cómo le mi va? nombre es Hugo Pereira. Estoy como ayudante en la cátedra de pediatría, mucho gusto. Muy enriquecedor todo lo que hemos aprendido. Y bueno, mi aporte, yo lo que quiero aportar, que he tenido la experiencia o la gracia de haber trabajado muchos años con niños y pasar al área adulta en oncología. Que es también todo un tema, qué catéter vamos a usar muchas veces con un paciente oncológico. Y ya en los últimos años de pediatría, a mí la experiencia me decía que ya los catéteres grandes como que los tengo que dejar para situaciones determinadas y especiales. Y que tratar de ser lo menos invasivo siempre con el niño y lo terminar de confirmar aún con el paciente oncológico. Porque no somos por ahí totalmente conscientes del daño que podemos llegar a causar en la búsqueda de una vía de gran calibre, sobre todo con los pacientes oncológicos y con los niños también, porque en esa búsqueda de querer un calibre grande nos encarnizamos, por decirlo de alguna manera, y terminamos injuriando de una manera al paciente que no tiene que ser así. Y eso, que los años nos van a ir mostrando el camino de realmente cuáles son las necesidades que tenemos que tener en cuenta con el paciente. Y siempre tener la prioridad y tener el primer objetivo, la prioridad del paciente. Causarle el menos daño paciente colateral al niño o al adulto o con quien estemos trabajando, porque por ahí su internación es larga y ese capital venoso del que hablabas tiene que permanecer lo más intacto posible durante su internación y evitar las infecciones sobreagregadas. Durante toda su vida, ¿no? Durante toda su vida, porque le podemos causar... Porque tenemos que llegar. Claro, porque tenemos que considerar todos que nuestro capital venoso es único e es irreemplazable. único.
Exactamente, es irreemplazable. Así que ese capital venoso lo tenemos que cuidar. Tiene que ser una meta de cuando nos dicen tenemos que poner un acceso periférico, pensar que ese capital venoso es para toda su vida y que lo tenemos que cuidar más que nunca durante la internación porque es lo que va a usar esa persona para siempre, ¿no? Así que te agradezco por toda la info. Cuando dimos medicación de accesos vasculares, hablábamos de que, viste, en Argentina se sigue utilizando mucho el teflón, y que ese también es tenemos esa no sé, para mí es obsoleto el teflón. Y estamos teniendo algunos, no sé si lo escuchaste, los Nexiva, que nos están dando muy buenos resultados, ¿viste? Y por ahí cambiar también esa cultura en Argentina de que lo más barato muchas veces nos termina saliendo muy caro, pero con respecto a la salud del paciente, ¿no? Sí, porque hoy está descrito que a lo mejor el teflón no es uno de los elementos más biocompatibles que tengamos, que además son rígidos, entonces las plebitis mecánicas están un poco más asociadas a esto, que a lo mejor el poliuretano, que es un paciente más biocompatible, que no va a tener complicaciones de ruptura, por ejemplo, muchas veces que se punza el catéter justo en el sitio de inserción y entonces tenés que retirar ese catéter porque empieza a perder pericatéter. Exactamente. Porque el poliuretano a nivel de la temperatura o es más compatible con la temperatura del cuerpo, entonces tiene mayor flexibilidad, entonces la posibilidad de que ese catéter se quiebre es muchísimo menor que utilizar uno de teflón. Exactamente. Bueno, ese era mi aporte. Un gusto. Muchas gracias. No, gracias por todo. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad que un placer conocerlos, estar y bueno, seguramente no va a faltar oportunidad para que sigamos. Seguramente. Muchísimas gracias. Te robo un ratito más, Elmer, así completamos con los chicos. Sí, Tengo no hay otra problema. consulta de Florencia. Tengo una duda respecto cuando no se encuentra un acceso periférico, si bien el paciente pediátrico a veces no se va a expresar, ¿cómo se abordaría a los padres? Gran pregunta. Perdón, no te escuché. Tengo una duda respecto a cuando no se encuentra un acceso periférico en nuestro paciente pediátrico. Bueno, sabiendo si bien el paciente pediátrico a veces no se va a expresar, ¿cómo se abordaría a los padres? O sea, creo que debe ser cuando fracasamos en los intentos de colocación de acceso. Claro, me supongo que tiene que ver con esto, ¿no? Con que tanto los padres o inclusive con el adulto también te puede pasar, ¿no? Si vos vas y le colocas un acceso venoso periférico en la primera punción sos el mejor, sos el divino. Ahora, si fracasaste 2 o 3 veces, ya la cara con la que te mira no es la misma y seguramente se acuerda no solamente de toda tu familia contemporánea, sino de tus ancestros también. Con los padres, a ver, en pediatría lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros estamos trabajando no solamente con un sujeto de cuidado, sino que también que estamos trabajando, que lo que nosotros brindamos son cuidados centrados en la familia, ¿sí? Y muchas veces vamos a tener que trabajar un poco más con los padres que con el propio niño. Seguramente, ¿cómo podemos abordar esto desde una cuestión netamente empática, ¿sí? Ver qué es lo que a nosotros nos pasaría en el caso de estar internados por cualquier sea la causa con nuestros hijos y cómo nos gustaría que nos aborden, ¿no? Y otra, tener claramente el concepto de ir y explicarles previamente el procedimiento. Desde mi experiencia y lo que dicen las recomendaciones es, antes de ir y decirles de manera fría, vengo a colocarle el dispositivo, espéreme afuera. Y listo, no le dije nada, o le coloco la vía, o le coloco la vía. El papá no sabe qué es una vía, no sabe cómo va a ser ese procedimiento, si duele, no duele, y mucho menos que el chico a ver lo mejor, de acuerdo a su patología, teniendo en cuenta estos factores de riesgo que uno dice, puede estar polipunzado. Entonces, si yo, como quien diría así, algo más coloquial, hablo el paraguas previamente, yo fui frente a ese paciente, lo valoré, es un paciente que está obeso, es un paciente que está deshidratado, es un paciente oncológico, es un paciente que no tiene facilidad en el acceso vascular, hice la escala DIGA correspondiente, y yo sé que ya ese paciente va a ser de difícil acceso. Entonces, antes de empezar a punzar, lo más probable es que yo tenga que explicarle al papá cuáles son las causas que van a hacer que el chico necesite una polipunción, ¿sí? O a lo mejor, y tener también en cuenta esto, ¿no? El tiempo de infusión que voy a tener, el tiempo de tratamiento, ¿por qué?
yo necesito colocarle un acceso venoso. Y a lo mejor, si yo ya sé que es de difícil acceso, directamente gestionar un catéter de PIC o un catéter de línea media para evitar estos momentos innecesarios, ¿no? de incomodidad, porque obviamente lo que ellos ven a la punción de su hijo es como algo traumático, como una agresión. Por más que el fin sea poder administrar una terapia que ayude a mejorar o revertir una enfermedad o mejorar la calidad de vida o aliviarle un dolor. Pero frente a esa situación me parece que darles información sustentada, sólida, va a hacer que los padres colaboren un poco más con el accionar. Exacto, sí, sí, es trabajar, es lo que siempre decimos, nosotros en pediatría no solamente trabajamos con el paciente, sino que trabajamos con todo el entorno y con lo que conlleva trabajar con ese entorno, ¿no? No siempre es la familia del libro, sino que muchas veces nos vamos a encontrar con un montón de situaciones que son las que van a determinar también de qué forma tenemos que abordar a la familia. De que siempre remarcamos en las prácticas de me tengo que presentar, tengo que decir qué es lo que vamos a trabajar con el paciente, qué es lo que podemos esperar al momento de trabajarlo, porque es como bien decís Elmer y lo que comenta Hugo también, no todos tenemos la suerte de encontrar esa vena que canalizamos en la primera, sino que hay que trabajarlo bastante y también cambiar un poco esa mentalidad, ¿no? De si ya nosotros hicimos la valoración del paciente en donde vemos que nuestra escala IVA no nos está dando una muy buena visión, no toquemos a ese paciente, hablemos con el equipo médico, hagamos el planteo de nuestra evaluación y ver realmente qué es lo que se va a considerar y qué es lo mejor para ese paciente para evitar toda la cadena de sucesos, ¿no? Bueno, una otra preguntita, bueno, ahí ya estaríamos respondiendo esto, y creo que es una pregunta general. Disculpame, Martín. Y después Sí, siguen Hugo. después siguen las intervenciones de enfermería en cuanto a esos pacientes difíciles de accesos periféricos, que es la Exacto. educación de los padres o de quien esté a cargo del cuidado de esa Exacto. vía. Porque nosotros, si bien estamos las 24 horas, no podemos estar al lado del paciente permanentemente. Y Exacto. no ha pasado muchas veces que es un paciente que nos costó un montón ponerle vía y tenemos que hacer hincapié en la educación, la intervención nuestra aún ahí, en ese momento también, después de la colocación de la vía a los papás o quien esté. Es un trabajo de hormiguita desde que entró hasta que se fue y siempre tiene que ser así. No lo olvidemos aparte también de que si un paciente que cuesta, eduquemos también a los que están, porque es muy importante. No podemos estar nosotros, si bien estamos las 24 horas, pero no podemos estar al lado de ese paciente todo el tiempo. Así que la educación permanente es importante. Y además, qué mejor monitor que el mismo familiar, ¿no? Más en las internacionales. Sí, exactamente. Bueno, una pregunta antes de darle el paso a Soledad, que veo que tiene muchas ganas de hablar y le voy a seguir muteando el micrófono. Elmer, para los chicos, ¿les podrías explicar en qué consiste la escala DIVA? La escala DIVA es una herramienta que nosotros tenemos para poder valorar el capital venoso de este niño, ¿sí? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Principalmente dos parámetros, ¿sí? Uno sería que tengamos las venas palpables y que sean visibles. Y a eso le vamos a poner un número, ¿sí? Si yo, por ejemplo, veo la mano de la parte distal de este niño y yo no veo las venas a simple vista y no se pueden pronunciar a lo mejor cuando yo ponga un lazo, ya ahí me está hablando de una complicación. Yo no tengo accesibilidad visual hacia ese capital venoso. Y después, si eso se complica además con la palpación, cuando empiezo a palpar y no puedo identificar las venas, me quiere decir que esta escala DIVA está en ascenso y la dificultad de acceso venoso periférico va a ser mayor. En términos generales, sería esa la escala DIVA, es decir, la herramienta que yo tengo para poder identificar el grado de dificultad para poder acceder. Gracias, Elmer. ¿Sole? Bueno, en realidad, primero justamente quería consultar lo mismo, digo, esta posibilidad de que podamos conocer
entre todos cuál es la escala DIVA y de qué se trata. Lo segundo es, chicos, chicas, ya pueden abrir las cámaras. Digo, está bueno por ahí para que socialicemos un poquito más, para que nos conozcamos, para que el profe Elmer los pueda reconocer. Hoy estamos en la virtualidad, en algún momento quizás, por ahí, quien dice, podemos encontrarnos en otros espacios. Y volviendo a la escala DIVA, me acordaba de cuántas veces uno desde la jerga cotidiana, desde la enfermería, es anatómicamente tiene que estar, ¿no? Digo, es una vena que anatómicamente tiene que estar. El tema es cuando no está, cuando no se palpa, pero sabemos que está. Y otra de las cosas que me acordaba recién es cuando decimos, bueno, ya tiene una vía central, ya está, si tiene una vía periférica, ya no la usamos. Y cuánto subestimamos y desprestigiamos a nuestros queridos accesos vasculares periféricos, que son tan necesarios, pero también tienen su utilidad, su usabilidad. Claro. Ahí, Bien, frente ahí, como para poder profundizar un poquito más en cuanto, en términos generales, a la escala DIVA, viste que dije bien dos cosas. Uno tiene que ser que tenga, que yo las pueda ver, que sean visibles, y otras que pueda tener y que sean palpables. Pero para los diferentes grupos etarios también lo que yo tengo que ver es si ese chico tiene como antecedentes una prematurez, ¿sí? Acuérdense que la prematurez nos va a hablar de una inmadurez en el desarrollo de este capital venoso, y que también no, como al no desarrollarse bien, vamos a encontrar más esas venas con menos tono, el tono vascular va a ser, entonces van a ser esas venas, esas famosas venas que las punzo, que yo las veo, pero no las puedo punzar porque todo el famoso gusanito, por así decirlo, que uno no las puede abordar y tienen mayor técnica de fragilidad y tienen mayor riesgo de ruptura. Y después también en los chicos que son más grandes, ¿no? La edad en unos chicos mayores a 3 meses, por lo general los bebitos mayores a 3 meses, o en una buena etapa de desarrollo, tienen los pliegues en la piel, son más bien más gorditos, más rellenitos, y que ya el simplemente de pasar esa edad hace que el acceso venoso sea dificultoso. Entonces esos serían otros parámetros más a tener en cuenta. Y cuando mencionas un poco lo del, si yo ya tengo un acceso venoso central, pero al mismo tiempo tengo una vía periférica, ahí yo tengo que evaluar si realmente es necesario mantener esa vía periférica. ¿Sí? Por más que yo diga, bueno, sí, es mi vía, porque es mi procedimiento, yo se lo coloco, yo soy el dueño de la inserción de este dispositivo, pero si yo ya tengo un catéter venoso central, tengo que realmente evaluar si mantener este dispositivo periférico es necesario, o si solamente tengo que limitarme a manejar este dispositivo vascular central con todos los cuidados necesarios que tengo yo para poder garantizar su durabilidad a lo largo del tiempo sin que aparezcan complicaciones ni intraluminales ni extraluminales. Porque acuérdense que las complicaciones del acceso venoso periférico, como vos bien mencionaste, existen. Y capaz lo tengo por las dudas, y simplemente estoy utilizando el catéter venoso periférico para todo, el catéter venoso central para todo. O simplemente lo necesitaba para poder administrar una nutrición parenteral, y tengo un catéter de 2 lúmenes, y por el catéter distal estoy administrando el resto de los fármacos, ya sean antibióticos o analgésicos, y el catéter venoso periférico no lo estoy utilizando, entonces no lo reviso, no lo cuido, no hago la vigilancia que este catéter amerita, y tengo infecciones asociadas al sitio de inserción. O flebitis simplemente mecánicas, porque ese catéter pasa a ser olvidado, entonces yo lo tengo que evaluar. Exacto. Bueno, esto viene a una de las preguntas de Yasmín, si siempre usamos el central. Yo creo que esto es volver nuevamente a lo que decíamos nosotros, tenemos que ver qué le conviene más a nuestro paciente en cuanto al tratamiento que va a recibir, que es algo también a lo cual nosotros podemos abocar a los accesos arteriales, en los cuales ya tenemos un paciente que no tiene inotrópicos hace más de 24 horas, solamente se justifica para extracción de muestras, y realmente es necesario tener ese acceso arterial sabiendo que va a tener muchísimas más complicaciones que hasta el acceso venoso, y no, hay que replantearlo, y ver
si realmente todos los laboratorios que vamos a necesitar van a necesitar gran extracción de sangre, o si realmente, por qué le estamos dando esa justificación de que tiene que estar. Al igual que si tenemos acceso venoso central, acceso periférico, ver hace cuánto también no se está dando utilidad a ese catéter periférico, porque si no se le está dando, seguramente nadie lo ha controlado permeabilidad, nadie ha controlado punto de inserción. Entonces, lo mismo, ¿a qué le vamos a dar prioridad? Si no se está usando, y bueno, se hablará entre el equipo para ver si realmente debe estar ese acceso vascular y continuar con el otro y seguir brindándole los cuidados necesarios para darle esa permanencia a ese acceso. Sí, y como un aporte así significativo, también tener este pensamiento crítico y sumarnos a este nuevo cambio paradigmático que está, ¿no? Ya no es solamente la vía de inserción periférica y el acceso venoso central. Acuérdense que cuando mencionamos los diferentes tipos, ya tenemos catéteres de línea media, que no necesariamente están centralizadas, que desembocan a nivel de la vena axilar, o simplemente en el inicio de lo que sería la vena cava, que son catéteres que nos van a garantizar una mayor durabilidad, que vamos a poder administrar otro tipo de tratamientos, y no necesariamente están centralizados y van a tener los riesgos que tiene un dispositivo de acceso venoso central, sino que deberíamos incorporarlo a nuestra práctica, a lo mejor de manera mucho más precoz, poder gestionar, ¿no? Tener esta mirada proactiva como profesional y este pensamiento crítico de decir, no, yo tengo un paciente que está por una celulitis y necesito cumplir 14 días de tratamiento de antibióticos. Entonces yo sé que la durabilidad de un catéter venoso periférico es a veces lo que dé, ¿sí? Hasta donde esté, siempre y cuando esté normatizado o reglado por todas las normativas y por toda la vigilancia, y este catéter no presente ninguna complicación, lo puedo dejar todo el tiempo disponible. Con esto menciono un poco erradicar a lo mejor un viejo concepto que decían las vías se cambian cada 72 horas como estén. O sea, yo en mi etapa de formación eran las vías, las cambiaba a las 72 horas, esté como esté. Porque sí había recomendación, sí había evidencia que decía que retirar el catéter a las 72 horas de su uso, independientemente presente o no presente complicaciones, disminuía las posibilidades de infección, porque siempre nos enfocábamos a las complicaciones infecciosas. Hoy en día sabemos que no solamente existen complicaciones infecciosas, y que las complicaciones infecciosas, si bien existen y son las que mayor tasa de mortalidad tienen, las complicaciones no infecciosas son las que más frecuentes están, las que nosotros vemos prácticamente a diario con cada uno de nuestros sujetos de cuidado que tenemos en nuestro quehacer diario, pero que las podemos reducir si nos sumamos a este cambio paradigmático de usar catéteres de línea media, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir a un punto intermedio. Obviamente son de reciente inicio, no todo el mundo lo tiene. De hecho, en Buenos Aires todavía hay lugares escasos que están. Son catéteres que se utilizan y que se colocan a través de técnicas ecoguiadas o a través de la técnica Salinger de punción directa igual, pero yo creo que si nos sumamos a este cambio paradigmático, lo consensuamos con todo el equipo médico y no nos solamente nos limitamos a una indicación médica que dice que, no, bueno, no tiene vía periférica, le ponemos un catéter central. A lo mejor podemos sugerir un PIC y no un catéter central, porque el paciente no necesita drogas vasoactivas. Si así lo necesitase, las drogas vasoactivas también se pueden administrar con un catéter de inserción periférica centralizada como un PIC. Entonces, tener el pensamiento crítico, saber qué es lo que puedo administrar por cada dispositivo que tengo disponible, y tener esta mirada proactiva de gestionar, uno desde el criterio y el pensamiento crítico de enfermero que tiene que tener para poder volcárselo al equipo médico, ¿sí? Porque no siempre la decisión que pueda tomar el equipo médico a veces es la certera, que a veces es lo que ellos todavía conocen, que tenemos esto: catéter periférico, catéter central, y nos olvidamos de que en el medio tenemos algunas alternativas que pueden mejorar la calidad de atención y sobre todo el confort de ese paciente, y a lo mejor la durabilidad y el efecto terapéutico es el mismo. Buenísimo. Sí, además con todo este movimiento también de la prevención cuaternaria,
evitar los sobretratamientos, y bueno, ya con esto también es volver a volcar el reanálisis de todo lo que estamos haciendo o de lo que vamos a hacer sobre nuestro paciente, ¿no? Bueno, Elmer, yo creo que, bueno, preguntas no tenemos más, solamente queda agradecerte por regalarnos este tiempito. Toda la cátedra por está favor. súper feliz de poder compartir este tiempo con vos. Los chicos, bueno, era poder brindarles este espacio, que puedan escuchar a otros colegas, ¿no?, que se dedican y que se capacitan sobre este tipo de actividades, también haciendo un poquito de énfasis también, ¿no?, a la especialización, que no es malo especializarse, sino todo lo contrario, sino que nos volvemos ejes de consulta, consultores de nuestra propia actividad. Entonces, que vayan viendo también, ¿no? El día de mañana ojalá tengamos muchos equipos, ¿no?, de seguridad en terapia de infusión, ¿no? Y sí, qué mejor que, sí. que un enfermero pueda liderar, ¿no?, un equipo de terapia de infusión en su lugar de trabajo, que pueda hacer la vigilancia, que pueda hacer los reportes, que pueda gestionar este cambio de sistema a nuestros lugares de trabajo. Yo tengo por suerte, tengo la posibilidad de conocer algunas realidades totalmente distintas a las que nosotros tenemos acá en Buenos Aires, porque lamentablemente es una realidad que también queda todo centralizado en la capital federal, y muchas veces estos avances tecnológicos, que son avances tecnológicos desde el momento del el material que utilizamos para hacer la estabilización de este dispositivo, no llegan al interior del país. Tengo la suerte de hacer traslados aéreos sanitarios y poder ir a buscar pacientes, o llevar pacientes críticos al interior del país, y me encuentro con estas realidades que muchas veces, a veces no es sino la falta de voluntad o la no formación, sino el difícil acceso que uno tiene a este tipo de herramientas. Por eso también yo agradezco la oportunidad, para mí es un placer poder transmitirles humildemente mi poca experiencia, porque hay gente obviamente que, como les dije hoy, ya escribió, ya hizo, ya esto no es nuevo. Al contrario, nosotros estamos llegando como un poquito tarde a lo que en países desarrollados ya tienen, tanto con los avances tecnológicos como los avances procedimentales al momento del cuidado y la inserción de los distintos tipos de dispositivos de acceso vascular. También los invito a que puedan acceder. Hoy por suerte tenemos esto de la virtualidad que nos acerca cada vez más, y no solamente a nivel país, sino que a nivel internacional también, poder consultar las páginas disponibles de AVA, de la Asociación Vascular Norteamericana, de la Asociación de las Enfermedades en Control de Infecciones, INS, conocida, de que se puedan sumar también a consultar nuestras páginas de la Asociación de Terapia de Infusión y de Seguridad de Argentina, que es ATISPA, a la cual también pertenezco, y que a partir de nuestras páginas tienen también material disponible de consulta para poder empezar a consultar y uno empezar a incorporarse a estas nuevas tecnologías, a esta nueva especialidad que pareciera que no existía, que pasaba desapercibida, pero la verdad que esta especialidad tiene una larga data, porque las complicaciones del acceso venoso está desde su inicio, simplemente que nos ocupábamos de otras cosas totalmente distintas a las que teníamos que abordar. Hoy, por suerte, está tomando un auge sumamente importante. En otros países del mundo tienen mayor relevancia y tienen un accionar significativo en los centros asistenciales. Así que, bueno, los invito a que cada uno también sea formador de estos equipos y además proactivos en el cambio de cultura y de sistema que tiene que haber. Es netamente necesario. Sobre todo por nuestros pacientes, porque como dijeron, nosotros estudiamos, nos capacitamos, si bien claramente es por una salida laboral, pero en el medio nuestro objetivo es garantizar la calidad de atención y mejorar la calidad de atención en el sujeto de cuidado, en toda la etapa de su vida, ¿sí? Desde que nacen hasta que se mueren. Así que, bueno, yo también les agradezco y espero tener en contacto con ustedes en otra oportunidad. Bueno, Elmer, muchísimas Muchísimas gracias. gracias, Elmer. No, nos vemos. Hasta luego. Un gusto Muchas gracias. conocerlos. Chao, chao. Un Igualmente. placer. Un abrazo. Un placer. Adiós. Esperamos contar con vos en reiteradas oportunidades. Te consideramos ya un miembro más de esta cátedra, así que
abrazamos a la distancia y sos más que bienvenido. Gracias, Martín, por esta invitación maravillosa. Gracias, Elmer, en nombre de toda la cátedra. Ha sido un placer enorme escucharte. No, gracias a ustedes una vez más. Saludos a la distancia y un abrazo enorme. Igualmente, chicos. Gracias. abrazo, adiós.